Bueno, vamos a compartir nuestro programa de hoy con el doctor Julián Vivolini, médico que por supuesto nos visita, gracias a Dios decimos de vez en cuando y nos da la posibilidad como médico infectólogo de darnos explicaciones de todas esas cosas que ustedes nos preguntan vía WhatsApp, en la calle, llamándonos siempre, ¿no? Gracias, doctor, por venir. Gracias a vos y a la audiencia, obviamente, siempre atento y haciendo muy buenas preguntas. La otra vez estábamos comentando sobre eso, así que bueno, bienvenido, gracias. Y bueno, la gente se pregunta cómo estamos, nuestro actual estado epidemiológico como comunidad, porque se está dando ahora que quien no tiene un vecino no conoce a alguien que conoce a alguien que ya tiene nuevamente el virus. ¿Está creciendo hoy por hoy los contagios, doctor? Así es, arrancó la ola, esta cuarta ola en la Argentina y la nuestra sería la tercera en realidad. Primero en las grandes ciudades y obviamente eso después se vuelca al resto de las provincias. Primero arranca allá y después aparece en las provincias como estaba pasando a nosotros. Veíamos que se nos veía, obviamente empezaron a aumentar los casos. Esta semana pasada casi 100, 99 personas positivas. Seguramente estamos esperando que haya inclusive un aumento más de los 99, probablemente superemos los 100 esta semana. Es una posibilidad, lo que creemos que pudiese llegar a pasar. Esta o la otra semana quizás aumenten más los casos y después probablemente ya empiece a bajar, así como ya está pasando también en Nación. Nación comenzó a estabilizarse y a bajar un poquitito, entonces probablemente eso también nos pase a nosotros. Hay otros países que también ya hablaron de ese aumento de casos. Chile, por ejemplo, también hizo mención. Paraguay también tuvo un aumento de casos. Es más, Paraguay había tomado la decisión de dar la alternativa a los estudiantes, a los secundarios y los primarios, de hacerlo por Zoom. No es obligatorio, pero se podía hacer las clases no presenciales. Y en Chile adelantan las vacaciones para poder permitir que los niños vuelvan a su casa y no se sigan juntando en los colegios. Hay algunos países que se han tomado ciertas medidas por este pequeño aumento. No un aumento, digamos, que llevó a su vez a un aumento en la mortalidad más allá de lo que pudiese uno poder esperar. Así que ese aspecto nos da cierta tranquilidad. Hoy día hay un solo paciente internado, pero tiene más de 90 años, tiene un montón de otras enfermedades de base que obviamente un simple resfrío o una gripe común, lo que fuese, puede descompensar a un paciente de esa edad. Por lo tanto, también por eso está internado y se está evaluando a ver cómo continúa. Pero no pura y exclusivamente como COVID, que causa a veces esas neumonías graves. Pero bueno, puede ser, hay que ver cómo evoluciona. Claro, lo que leímos, porque tratamos siempre, bueno, de no estar tan desactualizados, que las gripes de ahora tienen un componente, se podría decir, un poco más fuerte que las que hemos vivido en años anteriores. ¿Esto puede ser también consecuencia del COVID o no? No, la gripe siempre tuvo un impacto negativo Sí. en un grupo de población. Siempre podía causar neumonía, inclusive la muerte. Siempre hubo muertes por neumonía, por gripe o por influenza en años anteriores. Por eso siempre también estaba lo de la vacuna, obviamente que tanto se insistía, pero siempre en un grupo de población determinada. Por ejemplo, a 65 años más o durante el embarazo también, principalmente H1N1 ha demostrado que durante el embarazo puede tener peor complicación, inclusive fallecimiento. También en menores de edad, menores de 3 años, y los inmunosuprimidos que quedan en el medio, inmunocomprometidos, EPOC, asma grave, diabetes insulino requiriente, renales crónicos, etc. Todo ese grupo de personas necesita, oncológicos, etc. Todo ese grupo de personas puede tener mala evolución si adquiere la infección por influenza y siempre puede llevar a la muerte. Por lo tanto, está la vacuna para eso, para ese grupo desde antes y desde ahora. En realidad nunca se interrumpió la vacuna. Durante la pandemia para el COVID también se continuó vacunando para el gripe. Obviamente que prácticamente no circuló influenza durante el 2020 y 2021 muy poco, y ahora recién comenzó a circular y más tempranamente. Hay muchos virus que están circulando ahora, virus respiratorios, de la influenza, después también del resfrío, de otras bronquitis, bueno, un montón de virus que están causando, digamos que hubo como un desbalance. Durante 2 años casi no circuló nada, solo el COVID, y ahora, bueno, retoman estos virus, entonces algunos se adelantaron, otros se mezclan, bueno,
una serie de cosas que hizo que es distinto a la evolución habitual de los años prepandemia. Hasta que se vuelven a acomodar, porque la vida se está haciendo prácticamente normal como era antes, entonces va a volver a acomodarse, solo se colará el COVID de vez en cuando. Claro. ¿Y de qué tenemos que tener cuidado hoy por hoy, digo, en estas etapas, cuando hablamos del tema de vacunación, sí o no? Claro, lo que hay que tener cuidado es que no nos olvidemos que primero sigue circulando el COVID, Sí. hay otros virus también que pueden causar cuadros respiratorios, algunos casos graves. Existan 2 vacunas importantísimas para la gripe, todos los años se está vacunando, y en el caso del COVID se están necesitando los refuerzos. Hoy el mundo entero habla de los refuerzos. Ya prácticamente, es decir, primera, segunda dosis, ya es viejo. El que tenga primera y segunda dosis seguramente ya fue hace más de un año, o sea, más de 10 meses al menos, por lo tanto eso ya pasó mucho tiempo, eso se va perdiendo los anticuerpos al pasar de los meses. Para mantener niveles altos hay que volverse a vacunar, que son los refuerzos, que es lo cual estamos haciendo las campañas ahora, tanto para el primero o segundo refuerzo, que sería tercera y cuarta dosis. ¿Por qué no hablo tanto de cuartas dosis o de tercera o cuarta? Porque ahí, por ejemplo, la vacuna CanSino es una sola dosis. Sí. Entonces, mi primer refuerzo sería segunda dosis, porque en realidad la CanSino es una sola. Pero como la mayoría son 2 dosis, entonces por eso uno habla de tercera dosis o cuarta dosis, que sería la primera o segundo refuerzo, según corresponda. Con respecto a tercera dosis, todos los de 5 años, toda la población, el 100% de la población de 5 años o más, debe tener su primer refuerzo o tercera dosis. Y cuarta dosis, que también ya se arrancó, debe incluir todas aquellas personas de 40 años o más, por ejemplo acá en Formosa Capital, pero que ya se los empezó a incluir a los de 18 en adelante, desde el oeste que estamos avanzando, comenzando a aplicar estas vacunas. A medida que nos van llegando el resto de las dosis, se va a aplicar al resto de la población, incluido Formosa Ciudad, desde 18 en adelante. Pero todavía no tenemos todas las dosis para poder garantizar, por lo tanto, por eso no se llamó a algunos lugares y se va a ir agregando a medida que nos vayan llegando las dosis, se van agregando el resto de la ciudad hasta completar toda la provincia. Claro. Bueno, uno ve, escucha, siempre hay personas que por ahí no están de acuerdo con la manera en la que el Estado o los estados o los gobiernos están tratando, ¿no?, esta pandemia que es global, ¿no? Y nos han visitado recientemente médicos que explicaron no solamente que no están de acuerdo con la manera en la cual se aplicó la vacuna, sino que no están de acuerdo con la vacuna en sí, ¿no? Escuchamos, cuestiones que nos han llamado más que la atención, que no estaba probado que sea efectiva, que ni siquiera estaba probada, que los componentes había una porción hasta de no nacidos, y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y dije, ¿cómo ven todo esto ustedes, doctor? Claro, la verdad que primero que sorprende que sea justamente un médico que hace esa referencia. La verdad que cuando uno lee o escucha sí, lo que hace referencia, y la verdad que sorprende mucho, es como que realmente un astrónomo, hagamos cuenta que venga un astrónomo y nos dice, mira, la Tierra es plana. No sé, pero si vos sos astrónomo, ¿no conocés lo que es la Vía Láctea, cómo está compuesto, que los astros son, sí, en el caso de la Tierra es redonda? Ahora, que el tipo te hace ver que esto es plano, mira, te llama la atención. Y bueno, este es un médico que hace referencia que las vacunas en general, incluida la del COVID, tienen algunos componentes dañinos. Realmente las vacunas en general salvan vidas. Un solo ejemplo nada más. sí. La vacuna para la hepatitis A, desde que se implementó en Argentina, prácticamente no se ha vuelto a trasplantar niños con insuficiencia hepática grave que requirió trasplante hepático por una infección aguda por hepatitis A. O sea que realmente es anecdótico que alguien se trasplante con hepatitis A. El resto de Latinoamérica nos copió, se aplican las mismas vacunas y la verdad que salvan vidas. Esa y miles. O aquellas personas que por ahí de muchos más años lo era la poliomielitis. ¿Cuántas personas? Yo tuve un compañero de la primaria que tuvo poliomielitis, quedó con dificultad para caminar. ¿Cuánta gente ha quedado con muchos trastornos y ha fallecido por poliomielitis?
y a pesar de eso se usó, a medida que comenzó la vacuna, desaparece prácticamente los cuadros de poliomielitis. Realmente casi una enfermedad que casi desaparece, pero bueno, por un montón de otras causas todavía quedó circulando la polio en el mundo, pero fue una de las casi infecciones que también desaparece, pero todavía siguió circulando. Pero imagínense quedar paralítico, una barbaridad. O sea, para el resto de la vida no poder volver a caminar, todo por no haberse vacunado. O sea, las vacunas realmente salvan vidas y además evita la morbilidad. Y con respecto al COVID, lo que uno lee, lo que estaba escuchando que decía este hombre que tenía, no sé, de todo, un poco más, tenía de partes del ser humano, de recién nacido, porque habló, sí, de de otros aborto, metales. Que no daba claro. la cantidad de abortos para tantas vacunas. No, Sí, una sí, barbaridad, yo, o sea, la no verdad, tiene me sorprendí, absolutamente sí. nada que ver. Realmente la producción masiva de este tipo de vacunas, que además son montón vacunas diferentes, de composiciones diferentes, de empresas diferentes, de países diferentes, Sí. que a su vez tuvieron enfrentados, siguen hoy día están en guerra, y a pesar de eso no se comparten las vacunas, o sea que ni siquiera tendrían que estar de acuerdo todos los países del mundo, o sea, se están pegando tiros ahora por cuestiones políticas, geopolíticas, qué sé yo, y van a estar de acuerdo para hacer una vacuna que sean similares. Imposible que exista esas características de estas vacunas. Además hay millones de personas, literalmente más de 10.000 millones de personas han aplicado dosis de vacuna para el COVID y para otros, y millones más para otras enfermedades. Ninguno, si todos tuviese algún cuadro para destruir o dañar el cuerpo del ser humano, todo, yo no estaría acá, nadie estaríamos acá hablando porque ya nos vacunamos, yo con la cuarta dosis todavía estamos. Después también hablaba que tenía un chip. Sí. La verdad que para la apps del celular, lo que fuese. El celular solo ya sabe más que cualquier chip que nos pongamos en el cuerpo, porque nos escucha, porque todo, está programado. Sí. Uno cuando acepta todas las condiciones del uso de las aplicaciones, uno le pone el OK para que autorice o sea, realmente no necesitas ningún chip en el cuerpo para saber todo de vos. La inteligencia artificial de todos estos medios, de estos aparatos, ya de por sí agilizan algunas cosas y obviamente se utilizará la información para otras. Pero fuera de eso, la verdad que lo de la vacuna me causa asombro que alguien de la medicina haga referencia de esas características, principalmente en las vacunas en general. Sí. La verdad que sorprende, no sé cuál es el motivo, si miedo, desconocimiento, problemas psiquiátricos, qué sé yo, no sé cuál será el motivo, político, no sé, que necesita hacer referencia a eso y habla de grupos grandes de médicos. La verdad que todos los médicos que yo conozco y de las sociedades científicas, no hay ninguna sola sociedad científica de las distintas que hay, de la anestesiología, de pediatría, de todas, uno habla con cualquiera, de la terapia intensiva, cualquiera, todos apoyan las vacunas, están de acuerdo, todas las universidades de acá y del mundo hablan de eso, no es Vivolini, ningún estado en solo, son todos los estados que están de acuerdo en la aplicación de las vacunas, o sea que realmente sería algo casi para llorar y no reírse, o reírse para no llorar, cuando uno escucha esa situación. Es como que venga alguien, porque también decían, por ejemplo, bueno, le cortamos la libertad de expresión. Hay ciertos límites que uno hay que tolerar. Yo no puedo venir a decir, mira, hay que matar a fulano, porque tenemos que matar a todos los tipos, los originarios del Amazonas. Mira, que hay que matar, no sé, está todo loco, ¿cómo vas a promocionar semejante barbaridad? Bueno, así, semejante barbaridad es lo que uno escucha y por eso es intolerable ver que todavía se promocione o se hable sobre esta persona o se le dé espacio para hablar sobre semejante barbaridad, porque pone en riesgo la salud pública, no solo. Si el efecto fuese para esa sola persona, bueno, no se va a vacunar. Yo no vacunaste, jodete vos, qué sé yo, elegí. Nadie se lo... Pero él promociona, digamos, la no vacunación, promociona que todo esto es un invento y que, bueno, una serie de barbaridades que la verdad hay que ponerle un freno porque eso perjudica a muchas personas que por ahí están en duda y toman esa decisión al escuchar a estas personas.
Y doctor, otra cosa que nos preguntan siempre es, bueno, sabemos que en algunos espacios no es obligatorio usar barbijo, ¿no? Pero ayuda en la prevención hasta de la transmisión de lo que sería la gripe. Así es, el barbijo cuando fue lo de la... ¿Quién nos enseñó eso? La pandemia misma nos enseñó que cuando nos protegíamos para el COVID, dejó de circular lo otro. ¿Sí? Fue mucho más efectivo el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos para las otras infecciones, porque el COVID se transmitía más fácil. En cambio se transmitía más difícil tanto la gripe como los resfríos comunes. Entonces solo la simple medida del barbijo, el distanciamiento, casi hace desaparecer a la gripe, casi desaparecen todas las otras infecciones. Obviamente la no concurrencia en los colegios, las escuelas, las guarderías también, obviamente, porque eso es un conglomerado de personas que comparten elementos, más o menos los chicos, por ejemplo la enfermedad mano, pie y boca, que también surgió en estos días, en estos tiempos, pero que todos los años hay. Obviamente eso casi no existía porque no había presencialidad, entonces obviamente no había forma de transmisión. Todo eso casi desaparece, muy poco circuló, obviamente se retomó la vida normal prácticamente, y eso ha vuelto, como estaba antes, vuelve a resurgir, tomando su espacio que siempre existió. Tal cual. ¿Algo más, doctor, que le gustaría que la gente sepa de cómo se está trabajando? Ahora se vuelve a vacunar con niños ya en el interior, ¿no? Sí, lo que tiene que saber la gente es que el COVID no se ha ido, todavía está subiendo los casos, probablemente esta semana y la otra siga aumentando, hay que ver, quizás se estabilice, pero es solo un quizás. Dependemos mucho nosotros y cuidándonos, principalmente en los lugares cerrados, o si es abierto, pero hay mucho conglomerado de personas, use barbijo, ¿sí? Lavado de manos, y el refuerzo de vacuna es fundamental. Si nos vacunamos todos, estamos con el refuerzo, con los anticuerpos altos, vamos a seguir haciendo la vida que estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, no se vayan porque tenemos más para compartir hoy.